Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy, viernes de la tercera semana de Pascua, viernes 1 de mayo del año 2020. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9, versículos del 1 al 20. En aquellos días, Saulo, respirando todavía a amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a la tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías. Respondió él: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y ve a la casa llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído mucho hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías y entró en la casa. Le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy, Salmo responsorial 116, dice lo que sigue: Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Evangelio de hoy, Santo Evangelio según San Juan,
Gloria a ti, Señor. Capítulo 6, versículos del 52 al 59. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Entonces Jesús le dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre habita en mí, y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo que el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a dar la reflexión de hoy. Hoy nuestro hermano Alejandro, misionero, también nos manda una carta para dar entendimiento de lo que hemos leído en las Sagradas Escrituras. Aunque es muy fácil de reconocer y muy fácil de comprender, pero vamos a entrar en lo más profundo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hasta 3 veces los hechos de los apóstoles nos cuentan la conversión de Saulo en Pablo. Debió de ser muy difícil plasmar en pocas frases una experiencia mística tan intensa, dejando a un lado si se cayó o no del caballo, si los que con él iban dejaron de ver o de oír o no, las dos cosas. Lo más importante es observar lo que pasó con el perseguidor, de encarnizado enemigo a incansable propagador. El mismo empeño que ponía en una cosa lo tenía para la contraria. Todos sus pensamientos, deseos, emociones volcados ahora en convencer a los demás de que Jesús es el Señor. Es difícil, qué difícil es dejar atrás el pasado, aceptar que no todo lo hicimos bien. Tendemos a ocultar nuestros secretos hasta que de una manera u otra vuelven, de que se lo digan a los políticos y a la hemeroteca. Pablo se esforzó y que todos los que antes no era digno de alabanza fuera usado para mayor gloria de Dios. Es que Él sabe ver dentro de los corazones, no como mirándonos nosotros, y encuentra la tecla necesaria para darnos la posibilidad de cambiar. Es comprensible la prevención de Ananías. Cuesta creer que las personas puedan cambiar así, dar un giro de 180 grados, de ir contra los cristianos a ser el apóstol de los gentiles. Pero el bueno de Ananías se fija, confía en la revelación que ha recibido y se pone en camino. Y todos nos hacen falta intermediarios, anunciadores del reino. Nos lo recuerda el Salmo que leemos hoy. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Pues eso, y si no puedes ir a todo el mundo porque tenemos que estar en casa, entonces prueba a ir a los que tienes cerca, comparte con ellos tu fe y no temas acercarte incluso a aquellos que te puedan parecer enemigos. ¿Quién sabe? Quizá des con la tecla adecuada y puedas ayudar a alguien a encontrarse con Jesús.
Y no te olvides, lo importante es el testimonio, no lo mucho que sepas. Diálogo de un recién convertido a Cristo a un amigo no creyente. ¿De modo que te has convertido a Cristo? Sí, entonces sabrás mucho sobre él. Dime, ¿en qué país nació? No lo sé. ¿A qué edad murió? Tampoco lo sé. ¿Sabrás al menos cuántos sermones pronunció? Pues no, no lo sé. La verdad es que sabes muy poco para ser un hombre que afirma haberse convertido a Cristo. Tienes toda la razón. Dice, y yo mismo estoy avergonzado de lo poco que sé acerca de él. Pero sí que sé algo. Hace 3 años yo era un borracho. Estaba cargado de deudas. Mi familia se deshacía en pedazos. Mi mujer y mis hijos temían como un nublado mi vuelta a casa cada noche. Pero ahora he dejado la bebida. No tenemos deudas. Nuestro hogar es un hogar feliz. Mis hijos esperan ansiosamente mi vuelta a casa. Y cada noche todo esto es lo que ha hecho Cristo por mí. Y esto es lo que sé de Cristo. Es perteneciente al Canto del Pájaro, página 146, de Antón Melleo. Gracias, hermano Alejandro. Es importante sentir estas palabras que nos dices en tu carta. Hoy, viernes, día 1 de mayo, un día importante, que es iniciamos en el mes de nuestra Madre Santísima, el mes de que tenemos que mirar, centrarnos. Ya no es, y se pide al Santo Padre que recemos todos los días el Santo Rosario, ya no es todos los días este mes, si no se reza por lo menos este mes. Pero lo bueno es rezarlo todos los días del año. Acordarse. Y después, una vez que se coge la costumbre, es como si te vas a la cama, te vas a dormir, si te falta algo. Es rezar el Santo Rosario todos los días, sobre todo hoy, este mes de mayo, mes de nuestra Madre Santísima. Es importante. En la lectura de los Hechos de los Apóstoles nos dice perfectamente la conversión de Saulo, nuestro apóstol Pablo, que fue después de Pedro, primero Pedro y después el apóstol Pedro, después él, junto con los demás, son los más importantes, porque es el hueco que quedaba prácticamente cuando murió en la cruz el Judas Iscariote. Cuando se colgó ya no eran los 12 apóstoles, quedaban 11. Después apareció este apóstol para cubrir el hueco, y se convirtió uno de los apóstoles muy importante. Quiero recordar que cuando fue el primero que entra en Roma, cuando Pedro aún estaba, el apóstol Pedro estaba en Jerusalén, y después va Pedro hasta allá, hasta Roma, y ya ahí es cuando forman todo, determinan todo, y las catapulcas que la iglesia primitiva, que tenían que los cristianos realizar la Santa Misa a escondidas dentro de la catapulca, para evitar que el ejército romano, la ramera, que dicen los hermanos separados, que es la Iglesia Católica, la ramera, que es el Imperio Romano en aquellos tiempos, los detuvieran y los llevaran a los coliseos y a los circos romanos, para que fueran comidos por los leones y los animales, las fieras. El Señor nos dice perfectamente, y lo importante es la conversión esta. La conversión esta nos da
en un extremo de que persecución daba a todos los cristianos, a donde fuera, y los iba persiguiendo hasta Damasco si hiciera falta. Cuando se cae del caballo, se le aparece el Señor delante y dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy Jesús, el que tú me persigues. Es que perseguir a todos los cristianos, como hoy están haciendo en muchos puntos del mundo, muchos cristianos perseguidos, no están persiguiendo esas almas. Esas almas las recoge Dios en su seno y vuelven a la vida eterna, porque han muerto por Jesucristo nuestro Señor. Pero el que persigue a un cristiano está persiguiendo al mismo Dios con nosotros. Está persiguiendo al mismo Dios con nosotros. No quiere a la Iglesia Católica ni en pintura. Que vamos a China, destrozan las capillas, destrozan las catedrales, le sacan las cruces, destrozan todo. ¿Qué serán de ellas? ¿Qué serán de ellas? Cuando el día del juicio final se darán cuenta de lo que han hecho y de por qué y de cuál es la consecuencia. El hombre sin Dios no es nadie. El hombre sin Dios no puede vivir. Lo mismo que un bolígrafo sin tinta no puede escribir. El hombre sin Dios no puede vivir. No, es peor, es una mota de polvo en mitad del universo. Una mota de polvo en mitad del universo. Sin Dios, esa chispa que nos da la vida, nos mantiene vivos, nos mantiene constantes. Sin Dios no puede vivir. Seamos conscientes de eso. Esa reflexión deseo que la asimilen sobre todos nuestros gobernantes. En el Salmo de hoy dice: ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Id al mundo entero y proclamar el Evangelio. El Señor nos está mandando que salgamos, prediquemos, seamos partícipes de la palabra. Vamos a ver, todos somos iglesia, todos somos miembros de esa iglesia, somos parte del cuerpo místico de Cristo. No seremos mano, no seremos boca para poder hablar, pero somos parte de ese cuerpo. Sin nuestra parte, la boca no podría funcionar. Sin las cuerdas vocales, la boca no podría salir el sonido. Sin el rostro, sin la cabeza, no habría cuerdas vocales, no habría sonido. O sea, todos somos útiles y necesarios dentro del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Todos. Es facilísimo comprender. Si todos participamos, aunque sea una gota de la palabra, la Iglesia se hace grandiosa. Nadie la va a destruir. Ya lo dice el Señor, que nadie la destruirá. Nadie la destruirá. ¿Por qué? Porque somos nosotros parte de esa Iglesia. Somos nosotros parte de esa Iglesia. Es importante tener esa comprensión. En el Evangelio de hoy nos dice perfectamente según San Juan, el capítulo 6, versículos de 52 al 59, nos vuelve a recalcar la importancia infinita que tiene el sacramento de la Eucaristía. Esa importancia férrea que nos dice: este es mi cuerpo, el que come de mi cuerpo, el que come mi carne, tendrá vida eterna. Las personas no lo entendían,
pero ¿cómo lo voy a comer a él? Porque estaban viendo con los ojos materiales, estaban viendo con el material. No, él está hablando del amor, del pan, la conversión de ese pan, la transformación, la transustantación de ese pan en el cuerpo de Cristo. Es importante. Esa institución que fue creada, ese sacramento que fue creado por nuestro Señor Jesucristo. Este es mi pan, este es mi sangre. Hacer esto en conmemoración mía. Qué fácil es. Es que hay que darle tantas vueltas a las cosas. No, es que el Señor no dijo, no. ¿Qué dice? El hacer esto en conmemoración mía. Da una orden. Hacer esto. No decir, no lo hagamos. O sí lo vamos a hacer. No sé. No. Dice el Señor, hacer esto en conmemoración mía. Si el Señor dice que hagas eso bajo su nombre, en conmemoración suya, tienes que hacer eso. ¿Y qué institución está consagrada para realizar ese sacramento de la Eucaristía? La Iglesia Católica. Es importante ser coherentes sobre todo para lo que se dice. El Señor busca ese amor que todos tenemos que estar unidos, todos, porque podremos pertenecer católicos separados, católicos todos unidos, y aún ateos, ortodoxos, de todo, bien, pero cuando venga el Señor, seremos todos unidos dentro del mismo rebaño, Es que no queda otra, es así. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones. Vuelvo a recalcar las gracias a nuestro hermano misionero, a Alejandro, por la carta del día de hoy. Bendiciones a todos, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.